el primer encuentro internacional de nuevos realizadores, un rally de realización de cortometrajes. Participaron universidades de comunicación en la ciudad de Tepic, Nayarit, y como delegación invitada, como universidad invitada, estuvo la Universidad Francisco Marroquín, representada por la Escuela de Cine y Artes Visuales. Y bueno, lo que se trata es hablar un poco de su experiencia en este tipo de actividades que tienen como un formato como muy definido con ciertas características, y bueno, saber según su experiencia qué tanto recomiendan asistir a este tipo de eventos, ¿no? Así, a grosso modo, les platico. Bueno, era un rally de 48 horas en las cuales los equipos tenían que terminar de escribir su corto. Ellos ya tenían un guión previo, pero bueno, detallarlo, producirlo, firmarlo, postproducirlo y entregarlo para una proyección que se hacía posteriormente, ¿no? ¿Qué características tuvo esto a diferencia de lo que han hecho dentro de la U o fuera de la U, pero acá en Guate? Yo nunca había estado en un rally, entonces, ni en México, entonces era una primera experiencia del formato de trabajar en 48 horas. En cuanto a entrar en un contexto en el que nunca había estado, y fue bastante retador porque llegar a un país que no conoces, y yo trabajé con los actores un día antes, entonces fue una experiencia retadora, pero me ayudó a experimentar todo lo que había aprendido con otros cortometrajes que había hecho con la escuela y fuera de la escuela, y entonces creo que fue bastante interesante la dinámica porque no era solo contar un corto, sino era contar un corto que pudiera conectar con personas de una cultura diferente. Bueno, principalmente podría decir que la mayor diferencia que hay entre un rally así en otro lado y lo que hacemos aquí es el factor no conocemos nada. O sea, de verdad, llegamos conociendo nada. No sabíamos las locaciones, no teníamos actores, no sabíamos quiénes más iban a trabajar con nosotros. Entonces, prácticamente en cuanto comenzó el rally, comenzó la producción, la preproducción, porque ya los demás equipos pudieron haber tenido algo de preproducción o por lo menos haber tenido la ventaja de saber en dónde estaban grabando, porque obviamente son de ahí. Nosotros llegamos, comenzó el rally y fuimos a buscar lugar donde grabar porque no teníamos ni eso. Entonces, podría decir que prácticamente nuestro rally no fue de 48 horas, fue de 36 horas y ahí fue donde comenzó más lo estresante y lo rápido, pero sí fue un buen momento para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, así ya en un momento más pro, por decirlo así, y ya de verdad demostrar lo que sabemos hacer, y fue lo que hicimos. Más o menos para entender como el proceso y entender un poco esto que están explicando. En teoría, todos los equipos participantes, por ejemplo, los locales, se hizo una convocatoria para seleccionar 4 equipos. Ellos, como eran delegación invitada, era un equipo representante de la universidad y todos los equipos trabajaban su guión de manera previa. Como delegación invitada, ellos tenían el apoyo de algunos elementos de universidades locales que iban a terminar de apoyarlos en su realización. Pero justo yo lo que quería preguntar es qué tan cerrado había llegado el guión en el momento en que ustedes estaban allá, porque de alguna manera ya todos los equipos ya habían aplicado con un guión los demás y tuvieron tiempo de terminar de cerrarlo, de pedir recomendaciones y cosas así, pero en el caso de ustedes sé que había una idea previa y que después no sé si cambió o qué pasó. Cuando nos informaron que íbamos a ser parte de este evento, me asignaron como la guionista y fue como, ok, escribamos algo. Y lo escribí con la idea de poder hacer algo conciso, pero recibiendo el feedback de mis compañeros era algo que era mucha producción y no teníamos el tiempo. Entonces, escuchando propuestas de otros compañeros y entre nosotros, se armó otra propuesta y fue la que enviamos. Pero estando en el avión y en el hotel,
cambió otra vez la idea. Y por eso durante el evento el primer título era diferente al que teníamos porque cambió completamente la historia en cuanto al formato. Se volvió más conciso y más manteniendo la esencia de los estereotipos que uno puede tener al conocer un tipo de persona, pero contado desde otra forma. Ok, entonces sí cambió. Digo, en la mayoría, hablando de un contexto de rally, cada uno opera de manera diferente. Por ejemplo, hay algunos otros rallies en México en los que se hace una convocatoria nacional en universidades y antes de llegar a las 48 horas de realización, los equipos reciben desde asesorías en todas las áreas de producción, porque bueno, este tipo de rallies está dirigido no necesariamente a escuelas de cine específicamente, sino también a universidades que llevan la carrera de comunicación y que de alguna manera están tratando de introducir a los alumnos en la realización cinematográfica. Entonces, bueno, en este caso, digamos que sí tenían la libertad los chicos de adaptar el guión, en el caso de ellos, que también eran como delegación invitada y que también el proceso para concretar la visita al festival de ellos fue como muy rápido todo, entonces de alguna manera sí tenían esta libertad. Hay otros tipos de rallies, y vale la pena mencionarlos, en los que tú llegas y armas tu crew en ese momento y de acuerdo a lo que creen que van a poder conseguir se arman las historias. O sea, a veces no necesariamente llegas con una idea ni siquiera, ya no digamos una idea desarrollada, sino más bien llegas a ver en ese momento qué te inspira el lugar, porque realmente también mucho de la experiencia de los rallies es hacerlos en lugares que no son tu lugar de origen, ¿sí? Entonces, por eso la experiencia que vivieron ustedes sí fue como muy en este esquema y que también era como muy válido que fueran como adaptando la historia o cambiándola y todo. Ahora, ya teniendo la historia, ¿cómo fue que decidieron apostarle a un formato tan conciso? Porque, bueno, vale la pena mencionar que de todos los cortometrajes, este era el que duraba menos, ¿sí? Entonces, no sé cómo llegaron a eso. Primero creo que todo empezó desde el guión y a pesar de que era corto, creo que se pudo haber contado de una forma más extensa, pero fue junto a Andrew y Juanro Sánchez, que fue el director de foto, que yo al principio quería un plano secuencia. Y me bajaron de mi nube. Entonces, al final… con Juanro trabajamos una propuesta, incluso en la mañana antes de grabar lo volvimos a cambiar el guión técnico completamente, porque algo que Andrew destacó era que estábamos alargando mucho la historia y en conjunto con él y Juanro logramos hacerlo lo más simple posible, tratando de mantener la tensión de la situación, ¿verdad? Porque no es un momento que te dé para alargarlo tanto, sin que perdas la atención o el interés de la audiencia. Y hablando de asuntos técnicos, ¿con qué inconvenientes se enfrentaron ya estando en el rodaje? Muy interesante. Bien, realmente en cuanto a lo técnico, como dije, hicimos pruebas de cámaras, grabamos ciertas cosas que eran varios puntos que ya quería poner en el corto y después de hacer eso fuimos una noche y traté de editar un poco el concepto de lo que quería ella y fue donde nos dimos cuenta que de verdad no estaba funcionando esto. Entonces, cabal, no sé si fue ya durante el rally, sí, porque estábamos tomando las horas del rally para seguir con la preproducción, o sea, ni siquiera habíamos empezado a grabar el corto en sí, donde dijimos, hay que cambiar esto. Hay que buscar una forma en que de verdad funcione, porque alargar la historia no significa que la puedas contar mejor. Entonces sí, cambiamos todo esa noche y creo que no dormimos tampoco esa noche porque tuvimos que hacer guión técnico, literal. No durmieron porque se fueron a los tacos o algo así, o sea. Sí, o sea, fuimos a caminar por todo Nayarit buscando una calle que funcionara. O sea, solo necesitábamos una calle, pero había tantas calles y no sabíamos. Y fue como, tenemos que contar esto de una forma que no fuera plano secuencia, porque ni de locos íbamos a hacer un plano secuencia ahí. Y también el tiempo fue… Una noche antes se puso a llover.
O sea, se puso a llover y teníamos miedo que se pusiera a llover en pleno rodaje, pero no, o sea, todo el día fue así nublado, entonces no tuvimos que ni siquiera preocuparnos por la luz, entonces todo estaba plano, funcionó. Pero sí fue un mental breakdown que tuvimos una noche antes para poder lograr eso, porque sí fue, uf. Y también algo que nos pasó era que mientras fuimos a ver lo de las calles, nos dimos cuenta que el día anterior había un montón de sol y pensamos que sí, nos iba a quemar mucho las tomas porque realmente el equipo que teníamos era bastante limitado y estábamos como, bueno, nos ajustamos y pues va a salir soleado el corto, pero cabal cuando nos levantamos teníamos un softbox de la naturaleza, entonces a muchos, creo que otros participantes es algo que les afectó porque tenían planeados atardeceres y querían algo así súper lindo, pero el sol ese día decidió no querer salir y es algo que nos ayudó bastante, aunque en las últimas tomas que estábamos haciendo literalmente la lluvia estaba viniendo conforme nosotros terminábamos de grabar y entonces fue retador tener esa presión de tenemos que grabar y ya nos toca editar y no hay tiempo, pero al final... Fue gracioso con eso porque estábamos en una calle donde los carros venían de allá para acá y veíamos cómo ya venían carros mojados. Entonces era como apurate a grabar esa cosa porque vienen ahí los... Ya no me querían dejar hacer más tomas, pero... Sí, no. Pero al final se logró. Y bueno, o sea, también entendemos que, por ejemplo, un esquema académico, si tienes más tiempo de planear cosas, tienes más tiempo de hacer pruebas, tienes más tiempo de ensayar con tus actores, pero ¿cómo ustedes trasladan esa experiencia o qué cosas rescatan de esa experiencia que se pueden aplicar en un esquema un poco más profesional o en un esquema más controlado? Algo que estábamos comentando antes de empezar el evento con Andrew es que muchas veces los recursos limitados es lo que te hace encontrar formas creativas de solucionar, ¿verdad? Específicamente, creo que esta experiencia nos ayudó a resaltar nuestras fortalezas y notar en qué nos faltaba mejorar. Andrew hizo sonido y en edición a mí me sorprendió mucho porque logró captar muy buena propuesta. Y en mi caso yo llevaba mucho tiempo sin dirigir. Entonces, hablar con los actores y convencerlos de la historia y trabajar con ellos un par de horas, personas que nunca había conocido, fue algo que me ayudó a notar que dirección es lo que me gusta. Y me gusta poder conectar con las personas y lograr que ellos logren transmitir la idea que yo quiero. Entonces, en el área profesional, en ese momento me di cuenta que con tiempo sé que puedo lograr, y para mi cortometraje de grabación me ayudó a tener la seguridad que con tiempo podía trabajar muy bien con mis actores y lograr las emociones que quería. Ok, Andrew. Y en momentos como ese es en los que uno viene y cobra sentido la frase de que mientras más opciones tenés, más difícil es para ti poder escoger algo. Porque sí, teniendo recursos limitados fue que logramos llegar a una idea que fuera más concisa y por eso pues el corto dura poco, porque queríamos mostrar en poco tiempo una idea que de verdad se entendiera. Entonces, me gustó eso porque en parte estaba trabajando con una persona con la que no había trabajado antes, que era Jazz, y luego con una persona que trabajaba siempre, que era Juanro. Entonces prácticamente era 50% de saber cómo hacer las cosas, 50% de no saber cómo hacer las cosas, pero esa era la idea, ir a aprender a trabajar con otras personas, porque también estábamos trabajando con gente que no conocíamos, y saber trabajar bajo presión, pero hacerlo bien, saber manejar esa presión, saber transmitir lo que querés transmitir en ese poco tiempo, y me gustó eso. Solo quería también agregar algo. Pues no solo fuimos nosotros tres, sino éramos 3 personas más que nos estaban apoyando en Nayarit. Y ellos nos ayudaron en cuanto a vestuario, nos consiguieron cosas, nos ayudaban a decirnos en qué calle nos convenía estar, nos apoyaron en cuanto a asistencia de dirección y eso creo que lo que más me enseñó es que no importa si no te conoces con la persona, ellos resaltan su talento y querían dar lo mejor de sí y apoyarnos a pesar de que no nos conocían.
Nos conocimos un día antes, llegaban a las reuniones, se quedaban tarde y se comprometieron tanto, entonces mucho de lo que podemos ver ya en el área profesional es que en serio el equipo con el que trabajas tiene mucha importancia para lograr el resultado que querés. Y tal vez es algo que nos suelen repetir mucho, pero es algo que sí tenés que evaluar cuando estás empezando un proyecto que te importa. Y por ejemplo, no sé, yo no me enteré mucho de qué tanto convivieron los equipos entre sí. Sabía que luego los convocaban y los invitaban para ciertas cosas y todo, entonces sabía que estaban convocados todos, pero yo no sé qué tanto, hablando de la experiencia cultural, o sea, de convivir con otros estudiantes de otros lugares, que, o sea, lo que mencionaba al principio en el caso de Nayarit son escuelas de comunicación, o sea, no es ninguna que lleve todo el pensum como orientado a cine. Entonces, de alguna manera, algunos de ellos ya tenían experiencias en rallies, pero era una competencia local y me consta que, digamos, las expectativas que tenían los demás respecto a la delegación invitada, pues eran altas, pues porque ellos tenían ciertas ventajas, ¿no? Que eran muy diferentes a las libertades que ustedes tenían en su momento, ¿no? Justo como para balancear todo. Pero ya hablando de la convivencia, del intercambio cultural, o sea, ¿qué aprendes también en este tipo de encuentros? Se notaba la competitividad que teníamos, obviamente, todos con todos, ya dentro del festival y en el rally, pero fuera de eso era como que fuéramos amigos de toda la vida. O sea, nos invitaron a un montón de lugares a conocer, nos llevaron a San Blas, nos dieron tour, nos llevaron a probar comida. Debo decir que me enfermé por una cosa que me invitaron a ¿Tú comer. fuiste el enfermo? Yo fui. Pues que nos pusieron a hacer una competencia de alitas picantes. No es cierto, Dios. Y picante con mexicanos como que no funcionó mucho. Pero sí, o sea, el tratamiento fue buenísimo desde que llegamos y eso es algo que de verdad me dejó súper impresionado de todos. Yo me recuerdo que una de las primeras actividades fue juntarnos a todos los grupos y presentar el proyecto. Y yo tenía miedo. Eran diferentes grupos que se miraban de 10 y nosotros éramos 4 personas y no teníamos idea qué iba a pasar. Y en actividad nos pusieron a juntarnos con nuestros propios roles, pero con otros grupos. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar más que todo con los directores, y entre ellos Roberto y Orama, que estaban acá, y son con unos de los que más conviví en todos los eventos. Y hablábamos de cine, de por qué estábamos en la industria. Dejamos por un lado el lado de competitividad, sino empezábamos a hablar de cómo cada uno miraba su cultura, cómo cada uno miraba esta área del cine, su vida, qué quería. Y ahora pues hicimos amigos de por vida, los tengo todavía en Facebook, hablamos todavía. Y miro que han logrado hacer más cortometrajes, han participado en festivales como el GIF. Y los miro crecer y solo me llevo con esa captura de que ellos estaban felices porque nosotros ganamos la competencia, y también ellos tenían un sentido de emoción de estamos haciendo algo, estamos evolucionando y aprendiendo más de la industria del cine. Entonces nos recibieron re bien, y trabajar con nuestro equipo, que fueron los que más estuvimos cercanos, fue muy lindo. Ahorita que mencionaste el momento en el que nos presentaron con todos los equipos, fue interesante, pero aún así cuando nos separaban por grupos, el equipo de edición fue el mejor. De verdad, todos se nos quedaban viendo porque no nos callábamos, y los demás áreas empezaron a juntar con nosotros porque querían saber por qué no nos callábamos, pero fue bien. Ya. Y bueno, ¿cuál fue la experiencia? Ya que terminaron de entregaron cada equipo su corto, ya se pudieron relajar, 2 días después o al día siguiente fue la proyección, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empiezan a ver todos los cortometrajes? No nada más el de ustedes, todos. ¿Qué es lo que piensas? Digo, obviamente era una competencia, entonces, no sé, o sea, ya hablaron de que había
aunque sea mínimo, pero había un espíritu de competencia. Pero ¿qué piensas a la hora que estás viendo tu corto junto con los demás que se hicieron? Yo me recuerdo que nos estábamos en la presentación, que nos dijeron el premio del jurado, ¿verdad? Y yo honestamente estaba satisfecha con lo que habíamos logrado, pero uno siempre como director está como, tal vez podemos cambiar esto y lo otro, y se lo mencioné a Andrew y me dijo como, no, ahí quedó. Y yo estaba con la idea de, bueno, aquí literalmente solo somos nosotros, no tenemos chance de ganar porque aquí están las familias, personas que se conocen, es algo de… Para el premio del público. Ajá, para el premio del público. Sí, porque era por votación del público asistente. Entonces ese dije, no podemos ganar, y de ahí viendo los demás cortometrajes, realmente no sabía cuál iba a ser el criterio. Nuestro corto era corto y no sabía si eso iba a funcionar para el jurado. Entonces, desde mi punto yo estaba incierta de lo que iba a pasar. Y solo ver los demás trabajos, me gustaba ver lo que habían logrado porque sabía, lo que pasó es que después de cada uno rodar tuvimos la oportunidad de hablar y ver todos los problemas que hubieron en cada rodaje, y cada rodaje tuvo su problema en producción. Entonces ver los resultados era bonito y realmente no sabía qué iba a pasar. Yo realmente el día que presentaron todos los cortos tenía miedo de ver un errorazo de edición ahí en pantalla grande, porque una cosa es ver el corto 10,000 veces en una pantallita así, que se te salte algo, y otra es ya verla en pantalla grande. Entonces era como, por favor, que no pase nada. Pero ese día fue como que llegamos y ya habían hecho como que todo, hasta los nombres y todo, con el nombre del corto anterior, entonces no sabíamos dónde teníamos que sentarnos porque no estaba nuestro nombre por ningún lado. Y ahí exactamente, el premio del público no lo íbamos a ganar porque todos habían llevado a medio pueblo con ellos y nosotros éramos 6. Y aún así, pues es que se me han llevado la U también ustedes, y ya sabían que había premio del público, pues sí, exactamente. Sí. Pero sí, y ya empezar a ver los cortos de los demás, y creo que el nuestro fue el penúltimo, el último, pero bueno, el punto es que empezábamos a ver que empezaban a pasar todos y no pasaba el nuestro, y cada vez las ansias nos comían más y nos comían más. Pero veíamos los de los demás y era como, ellos hicieron esto, ellos hicieron aquello, los suyos son más largos, los suyos hacen esto y esto, aquello. Y exactamente no sabíamos qué iban a calificar los jueces o qué criterio iban a tener, entonces la verdad sí, el miedo lo pica a uno ahí, porque solo no se sabe qué va a pasar. Ok, y ya que vieron ustedes el resultado, bueno, primero, antes de esta pregunta, nosotros solo vimos 3 de los 5 cortometrajes, o sea, no vimos 2. ¿No pasa en ese momento por su cabeza de, yo creo que va a ganar este? O sea, supongo que porque de alguna manera o les gustaba más o sentían que tenía valores diferentes, o ¿qué pensaban? Ya sí bien, o sea, ¿sí pensaban que iban a ganar o no? Yo no iba a pensar que íbamos a ganar. Entonces, ¿qué corto, o sea, veían ustedes y decían, es que yo creo que este va a ganar? De todos, creo que uno de los que técnicamente me gustó un montón la foto fue el de Uma. El que vimos aquí. El que vimos acá. Y me había gustado mucho el elemento de la foto, y a pesar de que igual después discutimos con los directores elementos de la historia que le hacían falta, siento que por el tiempo que teníamos todos, fue un proyecto bien logrado. Entonces, por mi cabeza realmente nunca pasó ay, mi corto va a ganar o nuestro corto va a ganar, sino fue de verlos y esperar lo mejor. O sea, en sí uno siempre querría que su corto gane, pero uno va con las expectativas bajas por si no gana, entonces es como siempre prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Pero nosotros sí veíamos el corto, o sea, desde que vimos al equipo de UMA, se notaba que ellos tenían experiencia y lo demostraron a ellos, se nota que tienen experiencia en el área. Y nosotros con Juan, de verdad, nos la pasamos diciendo todos los días que pasaron después de la proyección como, no vamos a ganar, no vamos a ganar, no vamos a ganar, porque queríamos mentalizarnos con eso para no sentirnos mal si de verdad no ganábamos. Pero en el momento en el que nos dijeron que ganamos, la verdad sí fue como, ¿qué? No nos lo podíamos creer. De verdad, nos tomaron un video así de frente, jamás creímos eso. Y aparte que no solo eso, sino tener la presión de que está representando a una universidad, ¿verdad? Entonces,
por lo menos eso es lo que yo estaba pensando todo el tiempo, era, estoy representando a la universidad, estoy representándome en otro país, y entonces para mí era mucho de, durante la producción, sacar lo mejor de mí y todo lo que sé, pero al mismo tiempo sabía que los demás también estaban dando lo mejor de sí. Y, por ejemplo, ya que hablamos de las universidades, digo, eran 4 universidades diferentes, 3 locales y ustedes. ¿Qué diferente es? Tú estás hablando de que sentías como la responsabilidad de representar a la universidad, pero ¿cómo se refleja eso también en cuanto a los demás? O sea, ustedes también veían que había, creo que 2 equipos de una misma universidad, si no mal recuerdo, de Vizcaya, pero era nada más, o sea, la convivencia tenía que ver solo con ustedes o también de alguna manera se tocaba el tema de las universidades y no sé, el tipo de apoyo que recibían, o sea, alguna referencia que ustedes tuvieran respecto a cómo ellos estaban llevando también su proceso formativo, si esa actividad ya la habían vivido en otro momento por parte de sus escuelas o… Yo me recuerdo hablando con Roberto, el director de UMA, que él me comentaba que él ya había cerrado su carrera y que ya había estado bastante rallies y hizo su proyecto de grabación. Entonces hablamos mucho de cómo era su proyecto de grabación y que los apoyaba la universidad en su proyecto final. Y era una dinámica similar, solo, bueno, tal vez estoy confundiendo el dato. No me recuerdo si ellos hacen un largometraje o si trabajan con un cortometraje. Con cortometraje. Sí. Entonces me habló de su proyecto y empezamos a discutir de cómo funcionaba nuestra carrera. Y cuando le decíamos que eran de 3 años, ellos sí se sorprendían porque es un tiempo muy reducido comparado a las demás carreras de comunicación y las de cine. Y no son 3 años, sino son 2 años y medio porque el sexto ciclo es un ciclo… Sí, libre. Uh-huh. Entonces… compartíamos de cómo eran las clases, qué llevábamos, qué no llevábamos, y sí, yo creo que por la misma razón de que era a veces comunicación y cine, habían cosas que no se miraban, pero en cuanto a cosas técnicas creo que sí eran similares, en cuanto a estructura era similar. Y aún así en ese sentido, ¿ustedes creían que estaban en desventaja o de alguna manera eso también les ayudaba como para decir, ok, todavía no nos vemos trabajar, pero, o sea, te das una idea de qué tanta experiencia o información tienen ellos de acuerdo también a su formación? Puede ser desventaja o ventaja, y es que realmente cuando llegamos no sabíamos ninguno de los trabajos de los que ellos habían hecho y ellos tampoco nos conocían a nosotros. Entonces era una oportunidad de o haces tu mejor trabajo o haces tu peor trabajo. Era o A o B. Entonces no sabíamos si íbamos a parar en A o en B. Tal como desventaja, creo que la principal era que ellos ya habían tenido tiempo de preproducción, tenían más preparación. Yo realmente no sabía voy a usar inglés, el background de cada uno de los estudiantes, pero al hablar con unos, yo me recuerdo, no me recuerdo su nombre, pero me decía, yo tengo experiencia, ya he hecho películas, ya he trabajado, entonces como directora me sentía un poco intimidada, pero después hablando con las otras 2 directoras, ellas me decían, es mi primera vez dirigiendo. Entonces yo dirigí una vez más y compartíamos como, ok, entonces fue una forma de tranquilizarnos y fue una ventaja convivir entre nosotras y solo saber que podíamos equivocarnos, pero darnos tips entre nosotras. Y ahora sí, volviendo al tema del asunto de los jurados y esto, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen que ganó su corto al final? O sea, no sabían en ese momento, cuando llegaban la proyección, no sabían cuáles iban a ser los parámetros a evaluar para elegir a un corto ganador del premio del jurado, pero al final ustedes vieron los cortometrajes. ¿Por qué creen que ganaron ustedes? O sea, ¿qué tiene su trabajo que creen que funcionó y que funcionó para este tipo de experiencia y que hizo que el jurado lo eligiera como el corto ganador? Yo quiero pensar que fue el tema de menos es más. O sea, yo esa mentalidad tomé de que tal vez en
el jurado pensó, yo no sé, de que menos es más, o sea, de que en ese poco tiempo pudimos mostrar tanto, o sea, pudimos demostrar lo que queríamos mostrar y llegar a una historia más entendible, podría ser. Eso es lo que quiero pensar yo, no sé. Yes. Creo que un elemento que me gusta mucho del corto es el hecho de tener en tan poco tiempo, tal como mencionaba él, varios elementos. Es un corto que si lo vuelves a ver creo que lograrás encontrar partes que yo quería, como el chico que está con el bombón y le chifla a la chica, los tatuajes. Creo que los detalles del corto y cómo se contó y se estructuró fue algo que le pudo haber gustado al jurado, pero realmente no tengo un factor así específico para decirte, creo que este elemento fue el que… Bueno, pero si lo ves a comparación de los otros trabajos, supongo que, es decir, si yo te preguntara, ok, yo quiero ir a un rally y necesito que me des tips o sea, porque quiero que mi corto sobresalga, ¿no? O que gane. Entonces, si tú ya con esta experiencia y que viste los trabajos que se proyectaron y que ves las características de tu proyecto, ¿cuáles serían como esos elementos que dices tú, bueno, hay que cuidar esto, Okay. esto, que a lo mejor eso es lo que vio el jurado? Creo que compartiendo con muchas de las otras historias de qué es lo que querían lograr historias extravagantes, con un montón de elementos narrativos. Entonces, en nuestro caso era al contrario, queríamos limitarnos a todos esos elementos y basarnos en qué tenemos, de lo que tenemos, qué podemos utilizar para contar esto lo mejor posible. Entonces, varios de los cortos que nos vimos ahorita, creo que ese fue el obstáculo, que tenían una historia compleja, a veces con muchos diálogos o con aspectos técnicos que necesitaban más tiempo, que creo que podría haber sido eso lo que les afectó, y a nosotros nos favoreció habernos limitado a no utilizar tantos recursos. Andrew, ¿alguna opinión? Yo pienso que uno tiene que llegar sabiendo qué es lo que quiere hacer, aunque no puedo opinar en eso porque ni nosotros sabíamos qué queríamos hacer, pero obviamente si uno llega sabiendo qué es lo que quiere hacer va a ser muchísimo más fácil. Y sí, tratar de no ir por lo extravagante o tratar de no meter muchas cosas que tal vez en algún punto no tienen sentido, sino que tratar de concretar eso y hacerlo bien con menos. O sea, hay que saber dejar ciertas cosas y qué poner, pienso yo. ¿Ustedes recomiendan este tipo de experiencias como parte de un proceso de formación? O sea, vivir este tipo de experiencias, o definitivamente dirían, no, espérense a terminar la carrera y ya después ven, o vale la pena vivirlo desde antes. O sea, ¿cuál es su opinión respecto a este tipo de actividades? Yo creo que es algo que deberías hacer por lo menos 2 veces al año. Es que realmente te saca, y con el equipo te estés, te ayuda a saber qué es lo que puedes hacer. Se te olvida que estás estudiando, se te olvida que esto lo estás haciendo en algunos casos por alguna nota, sino lo haces porque realmente querés contar algo y tenés poco tiempo y te fuerza, bueno, lo quiero contar, lo voy a contar con los elementos que tengo. Y entre más practiques esta instrucción de, bueno, voy a trabajar con menos recursos en poco tiempo, cuando tengas más tiempo vas a lograr aprovechar tus elementos y todo lo que tengas a tu equipo para contar mejor las historias. Entonces, si pueden hacerlo por lo menos una vez al año en diferentes contextos, creo que el hecho de estar en otro lugar es algo que te favorece, porque conoces personas que te muestran otra forma de contar historias o cosas que no te gustan y te ayudan a reflejar, bueno, ya estoy formando un estilo de lo que quiero. Andrew. Yo pienso que para este tipo de experiencias no necesitarías salir ya de la carrera. Me parece súper bueno que hayan tomado en cuenta a los que estábamos en primer año para esto, porque tal vez no habíamos estado tanto tiempo en el ámbito, pero sí es algo a lo que queremos llegar, y esto nos ayudó bastante a ganar muchísima más experiencia de la que ya teníamos, porque tal vez ya llegamos sabiendo lo que sabíamos, pero aprendimos muchísimo más en ese tiempo que pudimos estar ahí.
pudimos de verdad demostrar lo que sabíamos hacer e incluso más. Y eso pues me gustó bastante. Con eso que mencionó Andrew, yo para esa fecha yo estaba en segundo año y tampoco había trabajado con ninguno de ellos, ¿verdad? Y yo estaba con eso de, bueno, se supone que yo sé, pero realmente aprendí un montón de ellos. Estando en primer año, eran súper pilas, me enseñaron a cómo ser clara con lo que quería, a poder dirigirlos y decirles lo que quería, porque en el momento él me quería matar, lo sé, pero creo que es un reto de participar con personas que saben aparentemente menos que vos en unos aspectos, pero ellos saben más que vos en otros aspectos. Entonces, esa oportunidad de poder trabajar con personas de diferentes niveles de conocimiento te ayuda a mejorar tus propias habilidades. ¿Creen que funcionaría, por ejemplo, tener algo así, hacer algo así en Guate? O sea, digo, no sé cómo se podría hacer, o sea, no sé si entre universidades, no sé si de manera como muy interna o libre, pero ¿ustedes qué opinan? Yo lo probaría primero de forma interna, porque realmente no sé cómo está toda la industria en general, y lo probaría, suponete en nuestro caso, entre las promociones, mezclar a las promociones y con diferentes promociones que hagan 4 historias por cada promoción, pero mezclándolos a todos ellos. Y la promoción que pierda para la fiesta o Sí. así, ¿no? Sí, está interesante. No, lo pregunto sobre todo porque, digo, a mí me tocó vivir la experiencia de un rally, pero ya en otro nivel. Y de hecho era muy similar, o sea, en otro país, pero con un idioma diferente. Me tocó hacer dos en Canadá, uno en Francia y uno en Cuba. Y según yo, ahora, o sea, ustedes me dirán, según yo, la parte más complicada de eso es justo esto de tengo medio una historia, pero tengo que adaptarla al lugar porque no todo, o a lo mejor no todo lo que yo imagino que puedo tener está al alcance. Entonces, al final te enfrentas a muchas decisiones, o sea, vas negociando contigo mismo, ni siquiera con los demás, o sea, ni siquiera es que digas, voy a esperar a ver si me consiguen esta locación porque no tienes tiempo. Entonces, más bien, tú vas viendo cómo corre el tiempo, cómo cómo se van limitando tus opciones, y siento que una de las cosas que aprendes y a las que te enfrentas mucho es a negociar contigo mismo y no nada más a la hora de, ok, yo pensaba, o sea, quería hacer un plano secuencia, pero ahora tengo que hacerlo así, sino a veces incluso con las cosas de la historia desde antes, ¿no? De cómo tú mismo te vas acotando, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes qué creen que haya sido lo más difícil en el caso de ustedes? Hablando ya de un proceso personal, o sea, no de los inconvenientes externos. Bueno, para mí el reto principal era lograr dirigir a personas que no conozco y dirigirlas. Y en su momento dije, la chica es una modelo, no es actriz, entonces, pero ella estaba dispuesta a escucharme, y mi mayor miedo era, no va a lograr las expresiones. Incluso en el rodaje se cayó y yo tenía el miedo de que se iba a enojar, pero tenía una actitud bien positiva y trabajar con los dos me dio bastante confort. Entonces, creo que ese era mi mayor miedo durante todo el tiempo, es no poder dirigir a mi equipo y no poder lograr contar lo que quería. Era lo que me retaba, pero también era mi miedo. Yo creo que mi mayor miedo en general era llegar a no dar la talla necesaria para eso, porque cuando nos separaron en grupos y comenzamos a hablar con cada quien en el área en el que estábamos, entonces sí creo que mi mayor miedo era no llegar a dar la talla necesaria para lograr lo que queríamos lograr, pero en general la experiencia fue demasiado gratificante en lograr lo que de verdad queríamos lograr. Y en cuanto dijiste que si podríamos hacer esto aquí en Guate, me parecería algo que sí se podría hacer, porque hay muchas personas que quieren llegar a hacer cine pero no tienen la oportunidad de hacerlo. Tal vez no lo haría a nivel interno, sino que sí lo haría a nivel externo. Y pues eso, o sea, creo que es una experiencia que cualquiera podría llegar a tener, y cualquiera que de verdad quiera aprender de esto se puede llegar a gozar bien.
Ya. Creo que algunas de las ocasiones en que a mí me tocó hacerlo, una de las características que tenían es que combinaban a la gente que ya tenía experiencia haciendo cine con gente local que a lo mejor nunca había hecho cine, pero que tenía las ganas de participar en una producción. Entonces resulta que terminabas con un crew de un abogado, con alguien que se dedicaba a dar clases, o sea, gente que que no tenía mucha experiencia. Entonces, eso creo que aumentaba todavía el asunto. Eso sí, era gente que te decía, ok, ¿qué necesitas? Un lugar así, ok, lo conseguían, todo muy bien, pero era un proceso raro porque además de que tenías que hacer tu trabajo, sentías la responsabilidad de que tenías que ir explicándoles lo que estaban haciendo porque ellos entraban a esa experiencia para saber desde adentro cómo es que se hacían las cosas, ¿no? Entonces, digo, eso ya son otras etapas de los rallies en las que pues ya a lo mejor llevas a gente que ya tiene como más experiencia en este tipo de formatos y que ha hecho varios rallies y ya sabe como a qué se puede enfrentar, pero sí, como una primera aproximación, o sea, creo que vivirlo a este nivel y con este tipo de convivencia creo que lo hace una experiencia como un poquito más soft, no sé. Buenas noches, mi nombre es Matías. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Pues la primera, cuando estaban hablando de que no sabían muy bien si iban a ganar y que Edgar les preguntó por qué creen que ganaron, pues de los otros dos que pasaron, yo les puedo decir que tiene un tema bien concreto, ¿verdad? Que es Don't Judge a Book by its Cover. Como eso es lo que yo sentí y los otros dos están un poco al aire, entonces creo que por eso puede ser que hayan ganado, porque es un tema que está bastante redondo y bien ejecutado, entonces eso está bonito. Y el otro comentario es que sí se hacen este tipo de rallies acá en Guate si los querés hacer, y hay dos, y ya después si querés te paso la info, pero sí o sea, los demás que quieran hacer, sí se pueden hacer este tipo de cosas acá. ¿Cómo funcionaba eso de que el rally, o sea, hacían scoutings y todo eso? ¿Cómo conseguían los permisos para grabar en la calle o para usar extras y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo le hicieron? En sí, en general, el pueblo, pues, es que no es un pueblo, porque es que no es un pueblo, o sea, La ciudad de Nayarit. es una ciudad, pero ya en sí el festival era algo que en el que la ciudad estaba como informada de eso, entonces, en teoría, los permisos estaban entre comillas, porque hubo un equipo al que le hicieron muchos problemas con eso. ¿Cuál fue el de la Leones Cementerio? El del cementerio. Ah, ya, sí. Es que bueno, ok. Entonces, en sí no habían permisos, pero la ciudad estaba como que enterada de lo que estaba pasando. Entonces, eso. De ahí con lo de los actores, el festival nos dio un formato de contrato y con los actores principales sí firmamos. Pero los extras, bueno, uno de los extras era Miguel. Y el otro era Mang, que en este caso era nuestro productor en línea y de campo. Entonces se tiraron a hacer extras. ¿Y la gente en el background? La gente se apuntó, no, hombre, se quedó ahí porque lo grabamos on the run, ¿verdad? Entonces, digo, en este esquema, tienes que tomar, según yo, tienes que tomar como decisiones, ¿no? Sí. Entonces, si bien es cierto que dentro de la estructura de la organización se les decía, ok, en el caso de tus actores principales necesitas firmar su release por cualquier cosa, que al final de cuentas, en este caso, por ser un evento dentro de otra institución, ya los actores que se convocaban también sabían a lo que iban y vaya, no iba a haber gran problema. En el caso de los extras, algunos equipos llevaban sus propios extras y en este caso lo que checaban la persona que estaba coordinando el rally también era si en algún punto veía
que los equipos estaban haciendo algo que a posterior iba a ser algún impedimento para que subieran su corto o algo así, sí les hacían la recomendación. En este caso, como todo lo que estaban filmando también estaba muy telefoteado y no iba a haber mayor problema, ¿no? Entonces, pero sí, también es cierto que en ese esquema pues tomas decisiones. Digo, al final estás haciendo, no es un corto profesional como tal, o sea, todo puede pasar. Puede ser que quede una cosa muy magnífica, pero también puede ser que, como hubo un equipo también que no pudo exhibir su corto terminado, porque tuvieron igual, fue un proyecto muy ambicioso, aparte tenían cosas en exterior y escucharon que llovió y además tuvieron problemas con el render también, entonces caótico, ¿no? Pero bueno, al final creo que en el caso de ustedes pues supieron administrar muy bien sus recursos y sí, efectivamente, digamos, la deliberación del jurado tuvo que ver, en este caso no había una línea que el festival dijera hay que evaluar respecto a esto, porque como era también la primera actividad de este tipo que se hacía dentro del festival, lo que nos interesaba tener por parte del jurado era como una línea, darles la libertad de que ellos dijeran vamos a premiar a este corto por estas características y que de alguna manera quedara asentada algunos de los parámetros a considerar para futuros eventos. Entonces, en general, lo que el jurado habló respecto a los cortometrajes que vio es que, bueno, de alguna manera lo que estaban premiando era la efectividad a la hora de contar una historia. Estaban premiando también sí el rigor técnico y por otro lado era el asunto del aprovechamiento de los recursos y la creatividad para poder resolver las vicisitudes a las que se enfrentaban, ¿no? Entonces, lo dijo Matías hace rato también, o sea, solo de estos cortos que vimos, que el primero era el premio del público, el segundo que era el UMA, que era con el que ustedes estuvieron como, o sea, al final la deliberación tuvo que ver con estos dos cortos y bueno, yo creo en los tres casos que el que más concreto fue el que de alguna manera tuvo las cosas, o sea, yo siempre he dicho que una película, la película mejor producida no es la que más tiene, sino la que menos necesita, ¿sí? Entonces, respecto a las aspiraciones que tienen. Entonces, creo que el corto de ustedes lo que tenía es que era una cosa concisa, que demandaba 2 que 3 cosas precisas, que las tuvo y que en esa medida no se siente como una película que se quedó corta en cuanto a producción o en cuanto a algún otra característica, ¿no? A diferencia de otros cortos en los que pues sí, o no se lograba contar la historia bien o tenían problemas de arte porque también no se veía que no tuvieron el recurso como para resolver bien esas situaciones. Entonces siento que, y eso creo que es la característica en los rallies, me ha tocado estar también del otro lado, o sea, del lado de calificar los cortometrajes y efectivamente es eso, es como la capacidad que tienen los equipos de resolver, porque sí es verdad que cuando uno planea sus cortos y todo regularmente hay muchas cosas que cambian en el camino o en la etapa de producción. En este esquema todavía todo lo que puede salir mal, o sea, sale mal y todavía otras cosas que ni siquiera lo pensabas, ¿no? Entonces, creo que al final sí es este tipo de experiencias te dan una visión, digamos que te complementan la visión que tienes en tu etapa de formación y lo que te da como es esta habilidad de resolver, ¿no? Y de enfrentarte como a decisiones que tienes que atender de manera inmediata y que pues solamente
estando en este grado de presión y todo, o sea, puedes como tratar de resolverlas, ¿no? Pues no es pregunta, sino más bien tal vez opinión. Yo siento que tal vez la característica que hizo que ustedes ganaran fue que supieron plasmar e implementar bien como que esas diferentes sensaciones en el público. Por ejemplo, cuando iba caminando la chava y ustedes hacían lo del semáforo de cada vez iba incrementando y las pulsaciones hacían al espectador que uno se pusiera más nervioso y pensara que esa persona le iba a hacer algo malo a esta chava. Cuando llegó el momento en donde la tocó, implementaron pues una toma como por ejemplo no sé si era un tiburón, pero cuando el guardacostas se levantaba y hacían eso que acercaban consumo o algo así, alejaban la cámara y plasmaban eso como que de impresión, como que quisieron plasmar algo así, y al ver que se volteó y no fue eso, o sea, al conseguir esa sensación en el público de nerviosismo por todos esos elementos y al ver que esta persona no le hizo nada, jugaron con la mente del espectador, y pues siento que ese cambio fue drástico y hizo que ustedes ganaran. ¿Cómo te llamas? José Álvarez. ¿No quieres estudiar cine? Sí. Ahí te espero porque... Yo solo les quería decir que felicidades por el corto. Yo desde hace ratos que lo quería ver y sí estoy muy, muy, muy de acuerdo en que menos es más, y qué excelente que lo lograron, pues lograron representar a Guate, el cine que está surgiendo, y también a la escuela, ¿verdad? Así que, qué cracks. Gracias. Yo tengo una pregunta. El día de la premiación, ¿a quién fue la primera persona que le dijeron que habían ganado? Por mensaje, por como sea. O sea, ¿a quién después, ya que pasó todo el asunto? ¿Fue en ese momento? ¿Fue después? Mis papás estaban siguiendo el proceso y recuerdo que la primera reacción fue entre nosotros, fue como nos abrazamos, no me recuerdo muy bien. Estábamos en Estábamos shock. alegres, estábamos en shock. O sea, Y pues escribí en el grupo de mi familia y les comenté que habíamos ganado, y fue mi familia el primer grupo de personas al que se los compartí. sí, igual mi familia. ¿Igual? Aunque prácticamente tenía un grupo no tan grande, pero que estaban viendo el directo que había, entonces se enteraron así y no les tuve que decir nada. Pero sí, a los primeros sí fue como mi familia. Ok. Pues ya se nos acabó el tiempo. Yo, bueno, creo que ya los había felicitado en su momento. Igual, independientemente, digamos, de la competencia, el asunto de lanzarse a un lugar que no conocen, de decir, pues no sé qué va a pasar, no conozco a nadie, pero pues igual sí quiero participar y quiero ir. Creo que ya eso también, además de la experiencia de vivir la actividad, les da una vivencia. Hemos estado hablando últimamente en algunas clases o en otras conversaciones, ha coincidido en que el tema ahora, hablando de la gente que se está formando en el cine, es que de alguna manera van a entender que muchas de las cosas, las historias que van a escribir, el cine que van a hacer va a depender mucho de lo que vayan viviendo, de las experiencias de vida, ¿no? Y yo siento que culturalmente fue una experiencia de vida, académicamente también, y como realizadores, como parte de su formación, creo que también. Entonces, pues nada, pues muchas felicidades, chicos, y además de eso, pues yo también motivo a los demás a que investiguen o vean cuando se enteren de este tipo de actividades, de que indaguen un poco más y traten de vivir la experiencia, porque de alguna manera los confronta con ustedes mismos y con esta pues sí, necesidad de ponerse a prueba, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a sus capacidades y habilidades como cineastas en formación. Pues muchas gracias a todos por haber venido y pues gracias a ustedes también. Nos vemos en la siguiente charla. Gracias.